Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes y bueno, el señor Federico nos trae las pésimas y malas noticias de la semana. Bueno, pero es que no encuentro buenas noticias. Entras en internet y todo es paro tal, subió tal cosa, tarifazo. Y aparte pasamos... Despidieron. Aparte pasamos por un fin de semana movido lo que es nivel política. Y el viernes 1 de julio empezó el segundo semestre. El famoso segundo semestre. Hiciste un informe también hace, creo que 2 semanas sobre los primeros 6 meses. No, habías dicho sobre las cosas que no se cumplieron claro, en los primeros 6 meses. Bueno, acá más o menos va a ser algo parecido, pero porque habían dicho que después de los 6 meses cumplidos del nuevo gobierno, iba a bajar la inflación, iba a ser el mundo feliz, bueno, todo lo que los voy a contar está acá en esta noticia del pasado viernes 1 de julio, que se titula "Los globos para el festejo siguen guardados". Llegó el segundo semestre y el macrismo, a la luz de los hechos, tuvo que desdibujar sus promesas económicas. Como viene haciendo desde que asumió, el gobierno movió hacia adelante la fecha prevista para el despegue económico. Ahora sería durante los primeros meses del 2007, según el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. El titular del INDEC, Jorge Todesca, fue menos optimista. La estrategia comunicacional del gobierno, tendiente a depositar la esperanza en un futuro cercano, choca en el comienzo del ansiado semestre, contra una inflación que es todavía superior a la que existía al momento de las elecciones presidenciales, en un contexto mucho peor, con fuerte caída del consumo, la inversión y el empleo. ¿Cómo es esto? Las expectativas alrededor del segundo semestre comenzó, el origen de dónde surgió esto de que después de 6 meses iba a despegar la economía como un torpedo. A mediados de febrero, el jefe de gabinete, Marcos Peña, pronosticó que la inflación se iba a ir reduciendo en el segundo semestre. Se redujo un poco de lo que... Es más, hoy vi el noticiero de TN, porque siempre hay que ver todo, sí. No hay que dejar de ver los demás noticieros que decían, querían justificar que había bajado un poquito, pero las tarifazos fueron tremendamente crueles. Es más, vos ves el diario Clarín, son todas las notas principales son de la corrupción de tal... vino tal, todo corrupción, todo con el anterior gobierno, y en chiquitito la leche sube estrepitosamente, en chiquitito, para que seguir tapando lo que está pasando detrás de todo el circo mediático que se está Es muy difícil sentando. Combatir eso. Es que es bombardeo constante. No sé, yo por ejemplo al mediodía voy al gimnasio, no sé, media hora. Bueno. Y en la media hora que ahí está la pantalla de TN. Y es rigurosamente todos los días, siempre es lo mismo, es decir, y están capaz 1 hora o los 40 minutos que estoy, es decir, no es que me la paso mirando, pero hago así, veo algo y siempre es lo mismo, y todos los días lo mismo, y los titulares de los diarios son todos los días lo mismo, y es como que en un momento es tanta saturación que como siempre ganan, digamos, porque terminan influyendo en la opinión pública. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que la gente no come televisión, o sea que en algún momento esto, si sigue así, con estas falsas promesas que tiran, es como que en algún momento esto va a reventar. Y bueno, sigo con lo que dice la noticia de que al mes siguiente, o sea más o menos en marzo, el presidente Mauricio Macri reforzó la bajada de línea en 2 oportunidades. En una entrevista televisiva prometió que la inflación en el segundo semestre va a bajar seguro, así de una. Estamos siendo cuidadosos con el gasto, austeros, bajando los enormes. ¿Eso lo dijo cuándo? Lo dijo en marzo de este año, en una entrevista que bueno, habrá dado donde el monopolio de comunicaciones que lo sostiene. En una entrevista, bueno, prometió, estamos siendo cuidadosos con el gasto austero, bajando los enormes bolsones de corrupción que había, y todo esto va a ayudar a que todo esto baje. Días más tarde agregó a un matutino que en el segundo semestre va a bajar la inflación drásticamente, y todavía seguían el 5 de abril salió Marcos Peña, insistió en una conferencia de prensa en que seguimos creyendo que el segundo semestre habrá una baja sustantiva de la inflación por las medidas del gobierno, como evitar la emisión irresponsable, el déficit fiscal y recuperar la confianza de la moneda. La confianza de la moneda, en los términos que la consigue Peña, es relativa en estos días. En menos de 2 semanas, el tipo de cambio, que es el precio del peso frente al dólar, subió de 14 a 15,4 pesos.
el Banco Central debió vender más de 500 millones para bajarlo hasta los 15,20, porque se les estaba yendo de las manos. Ellos prometieron que iba a bajar, se disparó y ahora tuvieron que invertir un montón de dinero por parte del Banco Central para que bajara a 15,20 y por lo menos mantenerlo, porque se les iba a ir, ya está en 15,40 en estas últimas 2 semanas. Además, las reservas internacionales en poder de la autoridad monetaria están a su nivel más bajo desde que comenzó el año. Y bueno, a fines de abril, Macri reiteró la inflación va a bajar drásticamente. Bueno, todo esto promesa tras promesa tras promesa. Sí, que tampoco era muy difundida por los grandes medios, porque si bien es como que ya en un momento era tan trucho, digamos, esta de la falsa promesa, que decidieron darle hincapié todavía a la pesada herencia. Entonces, sí, y todavía completamente ahora no es tanto así, ahora es más la que nada la corrupción. Ojo, porque se destapó esto de claro, uno no justifica que, digamos, no se investigue lo otro. No, está bien que se juzgue. El bombardeo mediático es como muy intencional. Claro. Es como que sí, ya antes era la pesada herencia, ahora se agarraron de esta noticia, pero que sí, que se tiene que investigar todo, pero hablar las 24 horas de la misma noticia, obviando las otras. Sí, por ejemplo, como... yo alguien, por ejemplo, decir, ¿por qué TN no le dedica? Si yo no digo que no se investiga a José López o a Cristóbal, al otro, ¿cómo se llama? Lázaro Báez. Sí, Lázaro Báez. Pero el tema es, por ejemplo, a Niembro le dedican 8 horas diarias de televisión para investigar su acto de corrupción que hizo el año pasado con el gobierno de la ciudad. No, todo eso no existe. Entonces, si es un canal de noticias independiente, bueno, no seamos ingenuos que no lo es, pero ¿por qué no tendría que juzgar en la misma vara? Niembro se llamó a silencio, se fue a la mierda prácticamente, y ahora nadie más se acuerda de él hasta que en algún momento se olviden y vuelva. Claro. Entonces ya está. Así que eso es lo injusto. Y bueno, y acá, sigo con la noticia. A medida que el segundo semestre se acercaba, la dirigencia macrista empezó a suavizar su optimismo. La más poética fue la vicepresidenta Gabriela Michetti. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel allá lejos, pero se dice en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero vamos a sentir en la vida familiar un alivio o una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, tenemos que esperar hasta el año que viene, se lamentó. Esa fue la primera que con estas frases de poesía... Al estilo Carrió. Vamos a empezar a ir viendo pequeñas luces. Sí. Y vamos a hacer... No sé, parece como si viniera al mundo de Disney, no sé, te juro. Y bueno, sigue la noticia, desde que asumió el macrismo patea para adelante la zanahoria de la mejora económica, particularmente en relación a la prometida baja de la inflación. A comienzos de noviembre, antes de las elecciones, el actual ministro de Hacienda anunció que el levantamiento de las restricciones cambiarias va a subir el dólar oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y bajará al otro, que es el blue, que afecta a la mayor parte de la población. Es decir, anticipaba que la devaluación no tendría impacto en la inflación. También negaba que las retenciones tuvieran relación con los precios internos. Luego de las fuertes subas de precios en el verano, admitió que el costo de la salida del cepo fue una pequeña joroba en la inflación. Y bueno, todo esto, el funcionario explicaba que la meta de la inflación para este año era del 20-25%. Datos volvieron a darle la espalda a Pratgate, quien ya admitió que el objetivo de la inflación del año no podrá cumplirse. O sea que no va a ser de hecho, Macri también declaró ayer o antes de ayer que no, que hay que esperar. Claro, que hay que esperar, que él nunca dijo que eso iba a pasar. No, mata porque dicen que no, yo no dije eso, pero lo dijiste. Y te siguen diciendo que no lo dijeron. Sí. No sé, y bueno, este fue un pequeño resumen del comienzo de este segundo semestre. Así que bueno, esperemos que hagamos esas lucecitas que dice la vicepresidenta. En este semestre. Claro, a ver si reactivamos. Muchas gracias, señor Federico.